Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es un privilegio para mí poder traer la palabra del Señor esta mañana y poder compartirles acerca de aquellas verdades que todos nosotros necesitamos. Hoy día es una mañana que de alguna forma tiene un matiz especial, ¿cierto? Estamos en el último día del año, es diciembre, es el último día del mes en general, y las personas creyentes o incrédulos normalmente están pensando en todo lo sucedido en el año, todas las circunstancias, los momentos alegres, los momentos tristes que han enfrentado, pero también es una fecha en donde normalmente las personas suelen tener mucha expectativa sobre lo que va a acontecer en el próximo tiempo a venir. Es común que en estas épocas oigamos frases como que es un buen tiempo para tener un nuevo comienzo, es un tiempo de aprender de los errores pasados, es un buen tiempo para pedir deseos al universo y a la vida y sobre todas las cosas, pues es un momento en donde en nuestro hogar deben tener la paz y el amor siempre por delante, esas deben de reinar. Pero hay un factor común en todas esas expresiones que oímos normalmente en estos días, y es que no están considerando la obra activa de Dios sobre toda su creación. No están considerando la obra activa de Dios sobre toda su creación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que con comentarios como los que acabo de mencionar, probablemente ellos de manera desafiante o quizás de manera con desconocimiento están despojando a Dios de esa capacidad soberana de regir sobre todas las situaciones o circunstancias que nos ocurren. Puntualmente están desconociendo o ignorando la soberanía de Dios, o en términos teológicos lo que se conoce como la providencia divina, la providencia divina. Y es acerca de la providencia divina sobre lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Es mi intención que juntos podamos comprender 4 lecciones que la providencia divina nos da o nos deja, y cómo estas lecciones deben de transformar nuestro entendimiento. Mi deseo es que cuando terminemos este servicio, enfrentemos todo lo que tenemos por delante o veamos nuestras circunstancias bajo el lente de la soberanía de Dios. Así que me gustaría que comencemos orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la Escritura, porque tú nos has dado en ella la verdad. Nos permite, Señor, confiar en ti, Señor, a través de ella. Son aquellas verdades que encontramos en las Escrituras las que nos invitan, Señor, a hallar consuelo, a hallar descanso, Señor, en medio de las situaciones. Aquellas que nos permiten conocerte a ti, Señor, como ese Dios verdadero, ese Dios lleno de amor, soberano, firme, Señor, pero sobre todo fiel también. Te pedimos que esta mañana, tu Padre, abras nuestro entendimiento, ilumines nuestros ojos, Señor, ante tu palabra, que podamos comprenderte aún más y conocerte con una mayor profundidad, Señor. Ayúdanos que estas lecciones, que estas verdades que tu palabra nos pone delante, Señor, transformen nuestra forma de ver la vida, Señor, y en medio de todo esto te traigamos gloria a tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de poder entrar en materia y ver estas lecciones de manera individual, me gustaría que todos tengamos claro a qué estoy haciendo referencia cuando hablamos acerca de la providencia divina. Más aún quisiera que tengamos claro qué es lo que la Escritura enseña acerca de la providencia divina y cómo ésta se relaciona con todas las cosas que nos han sucedido. El teólogo Luis Berkhof define la providencia divina como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Dicho de otra forma, la providencia divina involucra una constante obra de Dios para preservar todo lo que existe en este lugar, mis hermanos, una constante obra de Dios para hacer que todas las cosas sucedan u ocurran, pero a su vez también involucra una constante obra divina para que todo lo que ocurre sirva a sus propósitos soberanos. Si aún no ha quedado clara la definición de la providencia divina, quisiera ponerlo de esta forma. La providencia divina es la soberanía de Dios en acción. Es la soberanía de Dios en acción. Es la prueba irrefutable de que Dios es Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Él es el que hace que todas las cosas sucedan conforme a su voluntad.
Él no está como un Dios creador, como quizás algunos agnósticos podrían creer, que Dios creó las cosas y se aparta, se pone de lejos para ver cómo sucede, como si Él fuera un espectador, sino que las Escrituras nos enseñan que Dios es un Dios que está activo, involucrado con cada uno de nuestros hechos o las situaciones que ocurren bajo el sol. El Salmo 135, versículos 5 y 6 lo dice de la siguiente forma: porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Y meditar en un tema como este es algo profundo, ¿cierto? La soberanía de Dios abarca, hermanos, absolutamente todo el universo entero y todas las circunstancias o hechos que ocurren en este. Eso involucra desde los animales hasta nuestros gobernantes, involucra nuestra vida en general, nuestros éxitos, nuestros fracasos, involucran los accidentes. La soberanía de Dios involucra las enfermedades que hemos tenido, que podremos tener algún día, involucra los nacimientos e involucra también incluso la muerte de nuestros seres queridos. Todo esto está bajo el gobierno de la soberanía y la providencia divina. Las Escrituras, entonces, hermanos, nos enseñan que Dios rige sobre su creación, que Él gobierna las naciones, que Él es quien escribe la historia, pero también, hermanos, es un Dios tan meticuloso que tiene contados cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. La providencia divina incluso va mucho más allá. ¿A qué me refiero con esto? Esta incluso tiene la capacidad de incluir nuestros pecados o utilizar nuestros pecados según sus propósitos, sin la necesidad de él verse involucrado como el causante o responsable de los mismos. Con esto quiero decir que el Señor tiene el poder de convertir un acto pecaminoso para que sirva a su propia voluntad. Y es un poco lo que vamos a hablar esta mañana en la historia que vamos a ver. Pero ese es el poder de la soberanía de Dios. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Así que, mis hermanos y mis hermanas, no existe tal cosa como la buena suerte o como la mala suerte. Así que si ustedes tienen las maletas listas para salir hoy día a medianoche a dar la vuelta a la manzana, o si ustedes compraron las uvas verdes para comerlas en esta noche, o si de pronto tienen esas lentejas listas metidas en la billetera para mejorar nuestra economía, hermanos, se equivocaron. Es la providencia divina la única que va a regir nuestro futuro. Pero quizás la forma más sencilla, por así decirlo, de poder comprender lo que la soberanía de Dios o la providencia abarca, no es ir a los libros de teología sistemática y leer muchas hojas acerca de esto, aunque es útil, sino que la misma Escritura nos ha dado o nos ha explicado a través de diferentes relatos o historias en el Antiguo Testamento cómo Dios obra y cómo Dios va tejiendo su voluntad sobre todos los hombres. Ustedes saben que las historias del Antiguo Testamento normalmente nos muestran ciertos principios eternos que nos llevan a conocer quién es Dios, su carácter, sus atributos y su forma de obrar en nosotros. Y nosotros estamos acostumbrados también que domingo tras domingo estamos estudiando textos del Nuevo Testamento. Hemos estudiado Efesios, estamos estudiando Juan durante más de un año, pero en esta mañana yo quisiera pedirles un favor y hacer un esfuerzo especial para que podamos juntos reflexionar en un texto del Antiguo Testamento. Estoy hablando puntualmente de un texto que se encuentra en el primer libro de la Escritura, que es el libro de Génesis. Y este relato o esta historia que vamos a ver esta mañana ocupa casi el 25% de todo este libro. Es decir, son muchos los capítulos que Moisés, el autor de Génesis, dedicó a esta historia, por lo cual creo que hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Así que los invito a que me acompañen, por favor, al capítulo 37 del libro de Génesis. Como seguramente ustedes ya notaron, esta mañana vamos a hablar acerca de la historia de José. La historia de José, y esa historia o este relato se encuentra en el capítulo 37 y entre el versículo 50. Acerca de la historia de José, creo que
hay muchas cosas dichas. Creo que todos los que nos encontramos aquí hemos escuchado en mayor o menor medida, sabemos quién es Él. Se han hecho películas, se han hecho obras de teatro, se han escrito libros, novelas acerca de la historia que encontramos en estos libros. De hecho, los niños que se encuentran aquí seguramente esta mañana conocen muy bien la historia de José, ¿cierto? Han tenido clases en las escuelas dominicales donde se les ha contado. Esta semana yo pasaba tiempo con mis hijos y con mi esposa y les contaba un poquito lo que iba a hablar con ustedes o predicar en esta mañana, y les contaba la historia de José y yo se las iba narrando y ellos automáticamente me spoileaban, se adelantaban. Sí, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Yo les pido, hermanos, que no hagan eso, por favor, ustedes esta mañana. Que vayan conmigo, que me acompañen. Yo sé que es una historia muy conocida, pero mi deseo es que podamos ver las manifestaciones de la soberanía de Dios en la historia de este hombre, porque no solamente afectan la historia de José, o no solamente afectó la historia de la familia de José o de la familia o de la nación de Israel, sino que es una historia que tiene implicaciones para nosotros, inclusive en este momento. Dada la extensión del libro, los 13 capítulos, no vamos a leerlos todos porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero sí me gustaría que juntos vayamos puntualizando, leyendo algunos textos en particular que refresquen nuestra memoria y nos ayuden a extraer esas lecciones que estoy seguro que con la ayuda de Dios van a ser para nuestro beneficio. Así que, habiendo dicho esto, me gustaría que nos transportemos siglos atrás y empezar diciendo que José, este joven José, era el hijo número 11. La familia de José era una familia muy numerosa. De hecho, eran 12 los hermanos y una hermana llamada Dina. José era el hijo número 11 entonces de este listado, y además era el hijo de Jacob. Jacob era uno de los hombres más importantes en ese momento. Es conocido como uno de los patriarcas de Israel. José era hijo también de Raquel. Raquel era la mujer por la cual Jacob había trabajado durante muchos años para lograr conseguir la dote y casarse con ella. De hecho, si hay algo que quisiera que tengamos en cuenta en ese momento, es que José era el hijo predilecto de Jacob. De los 12 hijos, José era la estrella de la familia, por así decirlo. Ahora, este hogar o esta casa era un lugar bastante complejo, por así decirlo. No sé cuántos de ustedes tienen 2, 3 hijos, de pronto 4. No conozco a nadie que tenga más de 4 hijos, creería, en este lugar. Bueno, por atrás hay un par. Entonces, y no me podrán decir que no, pero siempre cuando los niños son pequeños, están creciendo y llega la hora del baño, es complicado, ¿no? Ya, a bañarse. Nosotros con 2 sufrimos mucho en la casa para lograrlo. A veces las comidas son las peleas, las discusiones. Ahora, imaginémonos esta situación multiplicada por 12. Era un lugar bastante difícil. Era un lugar bastante difícil y de alguna forma Jacob, además de esa situación, tenía 4 esposas. Yo no sé si esto complicaba o no las cosas, pero la realidad era esa. El texto bíblico nos dice que Jacob tenía 4 esposas. Entonces el entorno donde José creció era un entorno donde la tensión, los gritos, la competencia eran el pan de cada día. Jacob, su padre, tampoco era un ejemplo. Jacob era un hombre que había engañado a su propio padre y a su hermano mayor para robarse la primogenitura, para robarse la herencia que no le correspondía. Raquel, la madre de Jacob, dedicaba sus días a pelearse con las otras esposas de Jacob con la intención de poder ganarse el amor de este hombre. 2 de los hermanastros de José, también, Simeón y Leví, asesinaron a toda una aldea porque uno de los hombres de ese lugar había violado a Dina, su hermana. Rubén, el hermano mayor, el primogénito de Jacob, el hermano mayor de José, incluso, mis hermanos, había tenido una aventura amorosa con una de las esposas de Jacob. En otras palabras, mi hermano, si tú creías que tu lugar o tu casa era un lugar complicado o que habías tenido una infancia quizás difícil, estoy seguro que no habíamos profundizado tanto en la historia de José. Pero lo importante aquí, lo que quiero resaltar, es que indistintamente de las malas relaciones que había en ese lugar o en ese hogar, indistintamente de las amarguras, de los resentimientos, de los odios, el Señor iba a cumplir sus propósitos para con esta familia. Y esto nos lleva a introducirnos a la primera lección que quiero que
anotemos en esta mañana para que la tengamos en claro. Y es que en ocasiones la providencia de Dios involucra aflicción y dolor para nuestras vidas. La providencia de Dios en ocasiones involucra dolor y aflicción para nuestras vidas. Y este no es un mensaje probablemente que nos caiga muy bien. Si nosotros creemos que cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos y creemos, nuestra vida va a ser mucho más sencilla, hermanos, no hay una garantía de eso. De hecho, en nuestra propia experiencia podemos concluir y decir que las pruebas se hacen mucho más reacias cuando conocemos a Dios, cuando decidimos ponernos a su favor. Y eso es no solamente porque las circunstancias externas nos empiezan a afectar, sino porque nosotros mismos, al ser creyentes, somos hoy día conscientes de nuestras propias maldades y de nuestros propios pecados. Empieza a haber una batalla interna continuamente en el creyente entre la carne y el espíritu que muchas veces genera aflicción. Pero nuestro Señor nos lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como mencioné hace un momento, Génesis 37 nos enseñan que los hermanos de José lo odiaban básicamente porque José era el hijo predilecto de Jacob. ¿Okay? José era el hijo predilecto de Jacob. De hecho, Jacob ya había mostrado preferencias antes por Raquel, la madre de José, pero ahora esas preferencias se volcaban a José, a este chico, un hombre probablemente, o un joven probablemente de 17 años cuando iniciaba esta historia que estoy contándoles en esta mañana. Jacob le había regalado una túnica de colores que simbolizaba la realeza o la importancia que este joven tenía por sobre sus demás hermanos. Y como si esto fuera poco, inclusive lo colocó Jacob a José como responsable de supervisar el trabajo de sus hermanos mayores. Qué situación tan compleja. Imaginémonos a un joven de 17 años supervisando el trabajo de sus hermanos de 19, 22, 25, 30, 35, 40. Eran 12 hermanos. La lista era larga y los que iban delante de él eran muchos. Pero él tenía la responsabilidad de supervisar el trabajo e ir donde su padre Jacob cuando ellos no hacían una buena tarea. Y esto empeoró aún muchísimo más cuando José de alguna forma tuvo dos sueños y él les cuenta a sus hermanos y sus padres estos sueños en donde prácticamente estos hombres le rendían, o su familia le rendía homenaje a él. Y esa es la gota que derramó el vaso en esta historia. Génesis capítulo 37, versículo 8 nos dice lo siguiente: y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Esas son palabras pesadas. Los hermanos de José odiaron a José por causa del lugar que él creía tener o que Dios le había otorgado en este momento. Pero este odio que sentían era más que un simple fastidio, era más que una cólera momentánea, más que una incomodidad hacia José. Era un pecado que estos hombres habían ido alimentando conforme los años habían pasado, hasta que finalmente conspiraron y tomaron la decisión de matar a José. Génesis 37, versículo 20 dice lo siguiente: ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. De no ser porque Rubén y Judá, de los hermanos mayores de José, intercedieron para que no lo mataran, la historia se hubiera terminado aquí y esta mañana seguramente estaríamos oyendo otro mensaje. Pero la providencia divina ingresa en este momento y hace que Rubén y Judá propongan de alguna forma que no lo maten, sino que solamente, como si fuera poco, lo vendieran a cualquier persona que pasara en el camino y se lo llevara como un esclavo. A estos hombres no les importaron los gritos que José pudo haber emitido cuando fue metido en ese pozo, no les importó los sentimientos que su padre amado podría sentir al enterarse o cuando le dieran la noticia que no iba a ver más a su hijo José. No les importó absolutamente nada más que saciar su odio, desapareciendo a su hermano de su vista. Y es que el pecado, mis hermanos, el pecado es así. El pecado es egoísta. El pecado busca saciar sus propios placeres antes de pensar en el resto. Tal como el amor no busca lo suyo, el pecado sí lo hace. El pecado busca saciar lo que uno desea o la necesidad que uno cree tener. Y es así, mis hermanos, como la historia de José dio un giro y fue llevado como un esclavo a Egipto y comprado por un oficial importante del imperio egipcio llamado Potifar.
Este hombre, en un momento, mis hermanos, José pasó de ser el hijo predilecto de Jacob, ¿cierto? El hijo importante, el hijo predilecto de un hombre importante en la tierra de Canaán, a ser el día de hoy hecho un esclavo en un país lejano, el cual él no conocía, y rodeado de personas que no se importaban, no se preocupaban por él. Él fue despojado de sus privilegios de hijo amado para ser hoy día vestido con ropas de un hombre sin voluntad. Un esclavo no tenía ya más la libertad o la capacidad de poder tomar decisiones, sino que ahora José en adelante debía estar sujeto a lo que su nuevo amo debía hacer con él. Y nosotros aquí podríamos argumentar algo. Podríamos decir que quizás José lo tenía bien merecido, que él había sido un poco cansón, que de pronto tenía la lengua larga y había ido contando los sueños de más, que quizás era presumido o soberbio. Pero aun si eso fuera así, hermanos, nada justifica la magnitud del daño que los hermanos de José hicieron en contra suya. Pero aquí es donde yo quisiera que reflexionemos en algo. Y es que creemos firmemente que Dios amaba a José, y creemos, estoy seguro que creemos que Dios nos ama. Pero aún esta realidad, mis hermanos, aún esta verdad no es una garantía de que no sufriremos o no tendremos aflicciones en medio de este mundo. Así como los pecados de José le ocasionaron este mal a él, ten la certeza, mi hermano o mi hermana, que los pecados de otros te van a lastimar. Y aún más cierto es que tus propios pecados te van a hacer daño. En primer lugar, el pecado es una ofensa en contra de Dios, es una rebeldía en contra de la santidad y los atributos de quién es Él. Pero el pecado no solamente es una ofensa en contra de Dios, sino que el pecado tiene un efecto horizontal, por así decirlo. Nuestros pecados van a dañar y van a lastimar a quienes nos rodean y a quienes nos aman. Y nuestros pecados personales y los pecados de otros también van a tener el mismo efecto sobre nuestras vidas. Pero lo importante aquí es que aún esta situación o esta forma como el pecado se comporta no escapa de la soberanía de Dios y no escapa de lo que Él desea hacer según sus propósitos. Como lo señalé minutos atrás, Dios tiene el poder aún de utilizar el pecado para llevar a cabo sus propósitos, y es lo que veremos en los siguientes capítulos. Entonces la lección que tenemos que aprender en este momento es que la providencia divina ocasionalmente produce o trae aflicción y dolor para nuestras vidas. Pero la historia continúa. La historia continúa y en Génesis capítulo 39, versículo 2, se introduce una frase que va a mencionarse en los siguientes capítulos de forma reiterativa. Y es una frase que Moisés, el autor, introduce para recordarnos que la providencia divina está actuando aún en medio de la aflicción y en medio del dolor. El texto dice puntualmente: pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. En medio de las adversidades, en medio de la traición de sus hermanos, en medio de las injusticias que él estaba afrontando, la providencia del Señor era sobre la vida de José, y él empezó a prosperar en esas situaciones. Y esta es la segunda lección que quiero que prestemos atención y la tengamos en claro, y es que la providencia divina también involucra bendición en medio de las dificultades. Así como hay pruebas y hay aflicciones, Dios ha prometido su ayuda, su provisión y su bendición en medio de estas. No todo podía ser malo en la vida de José. El Señor en su providencia, a pesar de que fue vendido como esclavo, utilizó a este hombre Potifar, como les dije, un hombre importante en medio del imperio egipcio, para que lo comprara. Lo pudo haber comprado cualquier otro egipcio, mis hermanos. Cualquier otro egipcio pudo haber comprado a José como esclavo, pero Dios permitió que sea Potifar, este hombre importante, para tomarlo. José además había trabajado previamente ya como responsable de supervisar el trabajo de sus hermanos, y esta es una de las cualidades que Potifar probablemente encontró en José para colocarlo como un mayordomo de su casa. Le entregó puntualmente todas las cosas que le pertenecían para que él las cuidara. El versículo 3 del capítulo 39 dice lo siguiente: su amo, o sea Potifar, vio que el Señor estaba con él y que hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Era notorio, mis hermanos, que la mano de Dios estaba sobre la vida de este hombre. Fue el Señor quien en su providencia lo colocó en la casa de Potifar y lo bendijo para poder llevar a cabo la tarea que le había puesto.
Potifar era un hombre que pertenecía a la realeza o era parte de la corte del faraón. ¿Esto qué permitió o de qué sirvió? Que José de alguna forma pudiera empezar a tener cierto roce o cierto contacto en las costumbres egipcias y en cómo el gobierno egipcio se iba desempeñando, las funciones que éstas tenían. Ahora ya no era responsable de supervisar el trabajo de unos pastores en Canaán, sino que ahora este hombre se había convertido en un hombre importante o en el hombre más importante administrativamente hablando de la casa o del palacio de este oficial egipcio, Potifar. ¿Pueden notar la bendición en medio de las pruebas? La presencia de Dios, el favor del Señor sobre la vida de José en medio de esas circunstancias difíciles. La historia de José es una historia como una montaña rusa, ¿cierto? Estamos abajo, subimos y ahora, hermanos, nos toca volver a bajar. La situación se complicó una vez más. La esposa de Potifar fijó sus ojos ilícitamente en José y prácticamente quiso tomarlo para ella, y José en integridad decidió rechazar a esa mujer, pero esto finalmente redundó en que ella lo acusara de manera falsa o injusta de un intento de violación. Un intento de violación en el antiguo egipcio, según las costumbres, era pagada con la pena de muerte. Lo que correspondía era que José, al haber sido acusado de este delito, hubiera sido condenado a muerte en ese momento. Pero no pasó eso. Por alguna extraña razón, diríamos, él, al estar relacionado con Potifar, que era un hombre de la corte real, no fue condenado a muerte, sino que fue llevado a la cárcel de los presos del rey. Y podemos notar nuevamente la mano de Dios entretejiendo y trabajando en todas estas cosas. Y el versículo 21 del capítulo 39 nos dice lo siguiente: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. La providencia de Dios involucra bendición en medio de las dificultades. Por extraño que parezca, mis hermanos, José experimentó bendición en medio de la cárcel, experimentó bendición en medio de esa situación tan cruda. Las experiencias pasadas, todo el trauma que vivió probablemente en su infancia o en su juventud, todo ese tipo de situaciones habían sido orquestadas por Dios para prepararlo a José y para preparar a José para este momento en el que tenía que llevar un buen papel de administrador en la cárcel de Egipto. Dios había estado preparando a José para llevar a cabo sus propósitos. Y sucede exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. No entendemos muchas veces las cosas que Dios viene haciendo, lo que nos ha pasado este año o en años anteriores. No comprendemos el porqué o la razón, quizás nunca lo entendamos, pero así como en la vida de José, Dios sigue siendo nuestro Dios y sigue teniendo cuidado de todas las cosas. Es allí, en ese lugar, en la cárcel donde José desempeñaba este papel de administrador, que él conocía a dos personas, dos hombres, al copero y al panadero. El copero y el panadero, quienes eran personas que se encontraban en ese momento en la cárcel esperando un juicio. Estaban en un proceso de investigación por posibles delitos, por decirlo de alguna forma. Esos dos hombres, el copero y el panadero, tuvieron un sueño o tuvieron distintos sueños, en los que cual el Señor le dio la sabiduría a José para interpretar esos sueños, para que pudiera darle significado. El primer sueño, el del copero, significaba que este hombre, el copero, saldría libre de la cárcel inmediatamente y volvería a ejercer su trabajo o su lugar delante del faraón, probando la copa para que ésta no fuera envenenada. Pero el otro, el panadero, fue interpretado el sueño en el que él moriría. Ambos sueños se cumplieron de manera inmediata. El panadero fue asesinado o condenado y el copero fue libre, fue hecho libre. Y es en el capítulo 40, versículo 14, donde José le dice unas siguientes palabras al copero justo antes de que él salga. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando me vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí al faraón, y que me saques de esta tierra.
porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. José estaba poniendo sus esperanzas en que el copero se acordara de él y llevara su caso o elevara su caso ante el faraón y lo pudieran ayudar. Él decía, es mi oportunidad, es el momento que he estado esperando durante tanto tiempo. Por fin yo, siendo un esclavo o siendo un prisionero en ese lugar, tengo una persona influyente que puede levantar mi caso ante el faraón y ayudarme. Él vio la luz al final del túnel en ese momento. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? El copero se olvidó. El copero se olvidó de levantar el caso delante del faraón. Y aquí podemos ver una tercera lección acerca de la providencia divina. Y es que la providencia divina no solamente involucra aflicción, no solamente provee bendición en medio de las dificultades, sino que muchas veces la providencia divina va a demandar de nosotros fe y paciencia. La providencia de Dios va a demandar fe y paciencia. Y cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, estamos hablando de la providencia del Señor. No es nuestra providencia. No son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. No son nuestros planes, son sus propósitos. Y en ese contexto, José, de alguna forma, me lo imagino esa noche, esperando que en cualquier momento la puerta del calabozo se abra y venga alguien con un edicto real diciendo que podía salir, que el copero había hablado bien de él delante del faraón y lo había ayudado. Él estuvo esperando una noche, 2 noches, 3 noches. Génesis 41 dice, y aconteció que después de 2 años, 2 años, hermanos, fueron más de 700 noches las que José seguramente miraba esa puerta esperando que se abriera para que entrara alguien con la noticia de que el copero lo había ayudado, y eso nunca sucedió sino hasta después de 2 años. Él debió aprender a conformarse con la realidad y debió aprender a glorificar a Dios en medio del lugar en donde se encontraba. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Dios no nos demanda a que esperemos mejores días. Dios no nos demanda a tener un próspero año nuevo o a que esperemos a que el futuro tiene mejores cosas para nosotros. Lo que Dios demanda o lo que Dios espera es que aprendamos a gozarnos en el presente, el día de hoy, que aprendamos a reconocer su buena mano en medio de nuestras circunstancias actuales, en medio de los problemas que enfrentamos, en medio de las enfermedades y los dolores que nos aquejan. Hemos sido llamados a gozarnos en nuestras tribulaciones, sabiendo que así como Dios estaba con José, si usted es un creyente, Dios también ha prometido estar con usted. El Señor nos había olvidado. La historia con José no terminó en ese punto, sino que Él hizo que el faraón tuviera un sueño confuso, el cual nadie podía interpretar. Y es en ese momento en donde el copero se le prendió el bombillo y recordó que 2 años atrás un hombre, un hebreo en la cárcel lo había ayudado a interpretar su sueño. Y él va donde el faraón y le comenta, oye, conocí a José, es tal, y el faraón inmediatamente dio la orden de que José fuera sacado de la cárcel, fuera afeitado, limpiado y cambiado sus vestidos. En un abrir y cerrar de ojos, José pasó de estar en una cárcel prisionero a estar de pie delante del hombre más importante de la historia en ese momento. Y es en ese lugar, es en ese momento donde el Señor nuevamente respaldó a José y le dio la sabiduría para que éste pudiera interpretar el sueño tan difícil que el faraón estaba teniendo. El faraón había tenido un sueño con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Básicamente lo que este sueño significaba, bajo la interpretación que Dios le dio a José, era que vendrían 7 años de abundancia en Egipto. 7 años donde abundaría el grano, abundaría la cosecha, habría muchas riquezas, pero luego de esos 7 años vendrían 7 años de escasez. No solamente en Egipto, sino en toda la tierra. Y que esa escasez que vendría sería aún tan dura y cruda, que harían olvidar a las personas la abundancia previa que había tenido
Egipto en ese momento. Ese era el sueño, esa era la predicción, la profecía que Dios estaba dando, lo que estaba mostrando que iba a suceder en toda la tierra. Pero hermanos, el Señor había preparado a José a lo largo de todas esas circunstancias para que él fuera el hombre perfecto, ideal, para administrar y manejar una situación como esta en ese momento. Y miren lo que dice Génesis 41, versículo 39. Estas son las palabras del faraón, de un incrédulo, acerca de José. Él dijo lo siguiente, Génesis 49, 31. ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Habían pasado 13 años. 13 años desde ese que joven de 17, ese jovencito consentido, por así decirlo, había sido vendido y desterrado de su tierra. Había sido apartado del amor de su padre. Y hoy, en la providencia de Dios, se había convertido en el hombre más importante, en el imperio más importante del mundo, después del faraón. Y es que así son los designios de Dios. Así son los propósitos de Dios. Aun cuando estamos en medio de las aflicciones, aun cuando nos encontramos en medio de las pruebas y no comprendemos lo que Dios viene haciendo, la providencia de Dios viene tejiendo sus propósitos. Cuando estamos en medio de las circunstancias, solemos en nuestras mentes armar escenarios imaginarios, ¿cierto? Pues nos ponemos a pensar, si tan solo esto cambiara, yo haría esto y esto. Si tan solo esta situación se acomodara a mi favor, pasaría lo siguiente. Y hermanos, eso es un placebo, eso es un paliativo. Son pensamientos que nuestra naturaleza caída, que nuestra incredulidad nos presenta. Pero nosotros como creyentes no hemos sido llamados a llenar nuestra mente de supuestos, sino que hemos sido llamados a confiar en el carácter y en la providencia de Dios en medio de los tiempos. A recordar, como dijo Daniel, capítulo 2, versículo 21, que Él es el que muda los tiempos y las edades, que Él es quien quita y pone reyes, es Él quien da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Es allí donde nosotros tenemos que hallar consuelo y descanso, en saber que tenemos un Dios que gobierna providencialmente sobre toda la creación. Spurgeon lo dijo de la siguiente forma: la soberanía de Dios es la almohada donde un cristiano puede reposar su cabeza. Y la pregunta que les hago es, ¿nosotros vivimos creyendo esto? ¿Vivimos reflejando esto? Hay algo curioso que quiero mencionar en este momento, y es que cuando nosotros leemos la narrativa del Antiguo Testamento, cuando leemos historias del Antiguo Testamento, el autor, quien escribe ese libro, en este caso Moisés, ayuda a los lectores a que interpretemos el texto de cierta forma. Él coloca frases, como lo dije hace un momento, en la que él dice, Dios estaba con José. Es como que Moisés nos está dando pistas, ¿verdad? Está diciéndonos, tranquilos. Sí, la historia va bien, la historia va mal, pero es el Señor quien tiene el control. Pero hermanos, José no tenía el libro de Génesis cuando se encontraba en el pozo. José no tenía en su mesa de noche de la cárcel los manuscritos del Génesis para él poder consultar. Es cierto, Dios estaba conmigo. Lo que es peor aún, José no conocía a Moisés. Moisés nació siglos después. No había una persona que lo alentara y le dijera, hermano, Dios está en control de las cosas. Ni mucho menos José conocía cómo terminarían sus días. Él no podía ver lo que habría de venir. Sin embargo, a pesar de no tener estas ayudas, él decidió honrar a Dios. Él decidió ser paciente en medio de sus dificultades. Él decidió creer al Señor y ser fiel en el lugar donde lo colocó. Ser fiel en el pozo, ser fiel en el palacio, ser fiel en la cárcel y ser fiel hoy día dirigiendo al imperio egipcio. No dejó, mis hermanos, que las injusticias
cometidas por otros, que la traición de otros o que aún las circunstancias que él no gobernaba definieran su fidelidad a Dios. Y nosotros hemos sido llamados a lo mismo. Se nos demanda que como creyentes confiemos y creamos en el Señor. Lo que me lleva a preguntarles, ¿cómo actuamos nosotros en medio de nuestras circunstancias? ¿Decidimos confiar en el carácter de Dios en medio de nuestras situaciones? ¿Nos gozamos en las tribulaciones tanto como lo hacemos en medio de los tiempos de bendición? ¿Tenemos la paciencia suficiente para seguir siendo fieles a Dios aun cuando no conocemos el próximo capítulo de nuestra historia? La providencia de Dios entonces nos enseña a ser fieles a Dios en medio de nuestra aflicción, nos enseña a darle la gloria en medio de nuestras bendiciones y a confiar también en los tiempos que demandan fe y paciencia. Pero esa historia acerca de la providencia de Dios nos deja una última lección. Quizás hemos estado hablando los últimos 30 minutos acerca de José y las circunstancias que él fue afrontando a lo largo de la vida o a lo largo de su vida. Y esto nos puede dejar la errada percepción de que este relato de José trata de José. Quizás cuando pensamos acerca de la soberanía de Dios, nosotros estamos cometiendo el mismo error. Quizás cuando pensamos en la soberanía y en la providencia de Dios, nuestras mentes y nuestros corazones automáticamente la aplican a nuestras circunstancias, a nuestro trabajo, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Y es cierto, la providencia de Dios contempla a todo y eso nos involucra a nosotros. Pero realmente lo que nos debería cautivar acerca de la providencia de Dios es que la providencia divina va mucho más allá de nosotros y nuestras circunstancias. Los 13 capítulos de la historia de José no tratan acerca del trato de Dios con José. El tema principal de estos capítulos no es cómo Dios ayudó a José, así Dios también me va a ayudar a mí, sino que estos capítulos o esta historia es una ilustración de la fidelidad de Dios hacia sus propósitos eternos. Esta última lección que nos deja es que la historia de la providencia de Dios va más allá de usted y de las circunstancias que usted se encuentra enfrentando en esta mañana. Y permítanme explicarles un poco más a qué estoy haciendo referencia con esto. Luego de que José asumió el poder, él llevó una excelente gestión administrativa en medio del gobierno egipcio. Él hizo una excelente gestión en cuanto a temas de recursos, en tema de administración de alimentos durante los 7 años de abundancia. Pero luego de estos, el hambre llegó tal como Dios lo había predicho. Y de alguna forma, el hambre no solamente fue en la tierra de Israel, sino que se extendió a lo largo de toda la tierra, es lo que dice la Escritura. Y llegó a la nación o al país de Canaán, que era el lugar donde se encontraba Jacob con los hermanos de José. Era la tierra donde José había sido desterrado, de donde él había salido. Y estas personas o estos hermanos, los hermanos de José, empezaron a padecer hambre y se vieron en la necesidad de viajar hasta Egipto para poder comprar alimento y no morir en medio de esa situación tan difícil. No entraré en más detalles por temas de tiempo, pero para hacer la historia corta, estos hermanos viajaron desde Canaán hasta Egipto para comprar alimentos y se encontraron con José. Aunque no lo reconocieron en una primera instancia, pues obviamente habían pasado muchos años y él estaba muy cambiado. José puso a prueba a sus hermanos en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, para finalmente darse a conocer en una escena dramática donde el perdón, podemos decir, es la nota dominante. Y esa la encontramos en Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8. Y quisiera que me acompañaran ahí, por favor. Génesis 45, versículo 4 al 8. Y dice el texto lo siguiente: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes bendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación.
Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Pueden notar el énfasis que en estos 4 o 5 versículos Dios da acerca de la providencia divina? El texto que acabamos de leer en 3 ocasiones reconoce que fue la mano de Dios quien estuvo en medio de todo este proceso de las circunstancias de José con la finalidad de preservar la vida de esta familia, para que en ese momento José pudiera proveer de alimentos a la familia de Jacob. La teología que José tenía acerca de la providencia de Dios, la forma como él entendía el mundo acerca de la providencia de Dios y el control que tenía sobre todas las situaciones que tocaban su vida, esa teología lo ayudó a él a enfrentar las diferentes situaciones, lo ayudó a él a evitar la amargura natural en medio de la traición, lo ayudó a perdonar a sus hermanos. Lo ayudó a librarse del resentimiento al saber que Dios había hecho todas estas cosas para preservar la vida de esos hombres. Y notan la bendición entonces, mis hermanos, de tener un correcto entendimiento de la providencia de Dios. El que usted el día de hoy, esta mañana, entienda que Dios es soberano sobre sus situaciones, buenas o malas, deberían de alguna forma darle descanso y consuelo en medio de esta situación. Pero esto también nos debe llevar a la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios tomó a un hombre como José de una familia en Canaán y lo llevó hasta colocarlo en un papel o en un punto tan estratégico? ¿Con qué intención? ¿Solamente para preservar la vida de esta familia? ¿Solamente para darle alimento a esta familia? ¿Qué tenía de especial esta familia? ¿Qué tenía de especial la familia de Jacob y estos hombres en medio de este momento? Y para poder entender o dar respuesta a esta pregunta, necesitamos volver al principio de las Escrituras. Las historias del Antiguo Testamento, hermanos, no solamente son historias que nos cuentan patrones o principios que nos van a ayudar a ser moralmente superiores a otros. No son solamente relatos que nos hablan del carácter de Dios o cómo Él obra, aunque eso es cierto, sino que las historias del Antiguo Testamento entretejen o tienen una idea central que va a lo largo de todas las Escrituras, que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este tema central es que Dios había hecho una promesa al hombre de enviar un Redentor para la humanidad. Una promesa que Dios hizo en el huerto, el Edén, a Adán y a Eva, hombres y mujeres, un hombre y una mujer creados a la imagen de Dios, con su perfección, destinados y diseñados para tener comunión con Dios en todo momento, pero que por la astucia de la serpiente de Satanás voluntariamente decidieron pecar y fueron caídos, fueron corruptos. Dios, en ese momento, en el capítulo 3 de Génesis, Dios promete a Eva que de su simiente vendría alguien que vencería a la serpiente, que vencería a la serpiente. Dios prometió que de la simiente de Eva vendría un Salvador que de alguna forma que liberaría del dominio de Satanás y del pecado a toda la descendencia de Adán y Eva. Esta promesa que encontramos en esa parte, en el capítulo 3 del libro de Génesis, es la promesa que se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, camuflada probablemente tras bambalinas entre las diferentes historias de los diferentes personajes bíblicos que leemos. Es una promesa que Dios ciertamente hizo y que Él tenía que cumplir. Ese es ese momento de la caída que las historias empiezan a enfatizar una serie de hechos donde la maldad del hombre era lo que predominaba, lo que se enfatizaba. Hombres creados a la imagen de Dios, pero corruptos por su pecado, pero que apuntaban a necesitar simplemente que esta humanidad, que tú y yo, mi hermano, que todos los hombres necesitamos salvación, necesitamos ser reconciliados con Dios. El pueblo judío, el pueblo hebreo, conocía esta promesa. Cada vez que nacía un hombre en una de estas mujeres hebreas, ellos mismos se preguntaban a sí mismos y decían: ¿será este bebé aquel que nos traerá libertad?
¿Será este bebé el cumplimiento de lo que Dios prometió? ¿Será este bebé el Mesías por el cual Dios dijo que vendría? Con los siglos, esta promesa fue ratificada en Abraham. Abraham era el bisabuelo de José. ¿Ok? Fue ratificada en Abraham, a donde Dios le dijo que de su simiente o de su descendencia formaría una gran nación y bendeciría a todas las familias de la tierra. Luego, su hijo Isaac, el abuelo de José, también se le apareció Dios y se le ratificó la misma promesa y se le dijo que su descendencia sería como las estrellas que están en los cielos, que no se podrían ni contar. Y la misma promesa se le ratificó a Jacob, el padre de José. Esta familia, hermanos, era una familia especial, era una familia que Dios, en su elección, en su soberanía, no porque eran mejores que otros, porque si leemos las historias con detenimiento nos daremos cuenta que eran hombres terribles, con muchos pecados, pero era la familia que Dios había elegido para traer al Mesías. Eran los herederos de la promesa de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿a qué voy con esto? Que la narración de las historias, de las situaciones de José, son simplemente un constante recordatorio de la soberanía de Dios, pues podemos ver al final de la historia de José que el Señor lo utilizó para preservar la vida de esta familia especial. Y esto es relevante. Si José no hubiera estado en esa posición, en ese momento, y no hubiera podido proteger a su familia, la familia de Jacob hubiera sido eliminada, hubiera muerto. Y eso hubiera conllevado a consecuencias trágicas, empezando porque Dios mismo no habría sido fiel a su palabra, y en segundo lugar porque el Mesías no hubiera venido a esta tierra a liberarnos, a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. La providencia divina, entonces, mis hermanos, va mucho más allá de las situaciones que José experimentó. Dios estaba preservando esa familia de la cual siglos más adelante vendría el Mesías. Yo no estoy diciendo, hermanos, que las situaciones que nosotros afrontamos van a servir para que el Mesías venga una segunda vez. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que el Señor aún sigue obrando en medio de la historia. Dios aún tiene planes y propósitos en su reino. Y las situaciones que nos acontecen son parte de eso que Él viene armando. José, en el último capítulo, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, dijo lo siguiente: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José, terminando esas situaciones en las que vivió y se enfrentó, él acabó dando la gloria a Dios. Él no excusó la maldad de sus hermanos, pero él supo perdonar. Él aprendió a perdonar reconociendo que era el Señor quien estaba en control de todo. La providencia o la lección es que la providencia divina va mucho más allá de nosotros mismos. Como los dije, cada hecho, cada situación, por pequeño o por grande que llega a nuestra vida de alguna forma, es la mano de Dios. Así que aprendamos, o esto debería en todo caso, hermanos, meditar y reflexionar en estas verdades debería ayudarnos a vivir vidas menos egocéntricas, a dejar de ver el mundo no solamente alrededor lo que me acontece o cómo nosotros nos sentimos. Deberíamos entender que cada uno de nosotros somos piezas chiquititas, insignificantes probablemente en medio de este plan o ese rompecabezas que Dios viene armando a lo largo de la historia para su propia gloria. Y esto, hermanos, golpea nuestro orgullo, ¿verdad? Esas palabras quizás no nos hacen sentir muy bien. Quizás si usted no cree lo que yo estoy diciendo esta mañana, quizás usted no conoce al Señor, quizás no tiene una relación con Él. Déjeme decirle algo, finalmente Dios cumplió la promesa que Él dio en el Edén. Dios envió a Jesucristo. Las primeras palabras que aparecen en el libro de Mateo enfatizan que Cristo era el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Abraham. Jesucristo del linaje de Abraham. Dios cumplió esa promesa. Dios se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado. La vida que tú ni yo podríamos haber vivido nunca.
y murió en una cruz con la finalidad de poder librarlo de sus pecados, de poder librarlo de las iniquidades y las maldades que están sobre cada uno de ustedes, de poder retirar el peso de la condenación justa que reposa sobre sus hombros. Él vino a reconciliar a esa humanidad caída con Dios nuevamente. Él vino a traer esa vida eterna en abundancia que simplemente es volver a tener comunión con Dios. Pero para poder ser partícipes de esas realidades que Dios ha prometido en su palabra, es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. Es necesario que usted reconozca sus faltas y crea que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo y de la cual José simplemente fue una pieza más en todo esto. Pero por otro lado, hermano, si usted puede reconocer la providencia de Dios en medio de todas sus situaciones vividas a lo largo del año, usted puede terminar en esta mañana descansando, reposando, hallando consuelo en medio de todas estas situaciones y también con una expectativa de lo que vendrá en adelante. Simplemente es parte de la obra que el Señor viene haciendo en medio nuestro. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos conocerte, Señor, porque podemos recordar lo que tu palabra enseña, Señor. Nuestras mentes caídas fallan constantemente, se llenan de temores, de incertidumbre, Señor. Pero tu palabra es buena, Señor, es eficaz. Ayuda a que nuestras mentes y nuestros ojos se levanten nuevamente a ti, a poder contemplarte como ese Dios, Señor, que eres soberano, que rige sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Padre, te pedimos juntos esta mañana, este año, Señor, te damos gracias por lo acontecido, por las cosas buenas y malas, por las cosas que entendimos y aún aquellas que quizás no comprendemos y nos cuestionamos, Señor. Ayúdanos a hallar consuelo en estas verdades que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Y ayúdanos también a que el próximo año y en adelante en nuestras vidas, Señor, esas lecciones queden grabadas en nuestros corazones. Que cuando venga cualquier cosa, Señor, podamos reconocerte a ti como Dios, creador, soberano, que rige sobre todo el mundo, sobre todo el universo y sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a darte gloria en medio del momento en el que nos encontremos, Señor, y que seas exaltado en medio nuestro y de tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.